Buenos días, qué gusto saludarles una mañana más, aquí desde Caltonac. Una vez más nos encontramos aquí para dar lectura al tonali de hoy, lectura y también interpretación. Hoy nos encontramos en el segundo tonali de la trecena Semiquistli. Estamos terminando de transcurrir el primer tonali, que es Semiquistli, y todavía nos encontramos en él. Pero dentro de unas 6 horas, un poquito más, unas 7 horas, vamos a estar ya cruzando hacia nuevo tonali, que será Omemázatl, 2 venado, que corresponde al tonali número 67 de todo el Tonalpohualli, de la cuenta de los 260 tonalis. Y también hoy estamos llegando a nuestro programa número 159 de esta serie ininterrumpida de la lectura matutina del tonali. Doy la bienvenida, en primer lugar, a mi compañera, a Lili, la maestra Lili. Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gusto saludarte. Y un gusto saludar también a Tlacuilo de Caltonac, al gran maestro Gerardo. Gerardo Ingram, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Muy buenos días. Pues ya muy contentos, con mucho entusiasmo para comenzar la lectura de este tonali. Así que dejo la palabra para ti y procedamos a esa lectura. Excelente, muchas gracias. ¿Ven mi pantalla? En eso estamos, apenas está diciendo que... Ahí Ahora sí. está. Perfecto. Pues buenos días, bienvenidos a Tlapohuía, Ser de Anáhuac, donde precisamente se trata de que analicemos las imágenes que están contenidas en cada uno de las coordenadas del Tonalpohualli para poderles sacar provecho, interpretarlas, comentarlas y darles toda el tratamiento Caltonac a cada una de las imágenes. Muy bien, pues vamos a iniciar, como siempre, mencionando el contexto en el que nos encontramos. Estamos recién iniciando ya el segundo tonali apenas de la trecena Semiquistli, uno muerte. De hecho, nos encontramos, como comentó Rolando, todavía en la colita del primer tonali, pero estamos a pocas horas ya de iniciar este que vamos a comentar, que es Omemázatl, 2 venado. Y aquí lo tenemos precisamente debajo del señor Pilchintecutli Tonatiu. Se encuentra el venadito, que es el emblema del tonali del día de hoy. Recordemos que también la regencia de la trecena es una corregencia que está compartida entre Pilchintecutli Tonatiu y Tezistecatl, el sol y la luna. En el Tonalámatl, ¿sí? En el contexto del Tonalámatl, estamos en las páginas 3 y 4, nos encontramos exactamente en esta posición. Recién iniciando, aquí en estos cuadrantes que están remarcados con rojo, esos son en donde nos encontramos en este momento y los cuales vamos a comentar el día de hoy. Vamos a permíteme tantito, ahí está. Ok, entonces, Omemázatl, 2 venado. Pues el venado, para empezar, es un glifo que le corresponde el rumbo del Cihuatlampa. Es un glifo al que le corresponde el rumbo del poniente, el rumbo de las mujeres, el rumbo por donde el sol se oculta todas las noches. El venado sabemos que es un emblema importantísimo, ya que de entrada es la insignia de los guerreros y de los cazadores, sobre todo de los cazadores, perdón, no de los guerreros, sino de los cazadores, ¿sí? Y de todas los pueblos nómadas que en algún momento emigraron y que sabemos que durante muchos años eh, emigraron hacia el centro de México. Uno de sus emblemas precisamente es el venado, porque además de ser un ser muy venerado por todos esos grupos humanos, era también el objeto de veneración y de la caza. ¿Sí? Recordemos que algunas veces estos animales eran muy respetados, pero también a veces se les cazaba en una especie de caza ritual, en una especie de caza específica cuyo objetivo no era precisamente exterminar a los animales y acabar con, con su población, sino más bien era un sacrificio honroso, porque su piel
y su carne, aparte de ser consumida su carne, su piel era utilizada, particularmente la del venado, para constituir el cuerpo de los Amoshtin, el cuerpo de los códices. Entonces, bueno, esa es una de las cualidades del venado como objeto de veneración. También hay que decir que el animalito, pues es un animal muy particular, es un animal fastuoso, es hermoso, es altivo, es muy grande. Era el animal, el mamífero más grande, el animal terrestre más grande que existía en estas regiones, así que también se le consideraba como el hermano mayor del ser humano. Eh, Además, es un ser muy sensible, un ser muy perceptivo. Y justamente esta percepción, esta idea de que el venado tiene una sensibilidad muy especial para poder ver incluso, no solamente sentir lo que pasa a su alrededor, un oído privilegiado y una vista privilegiada, para poder estar siempre alerta y evitar ser cazado. Por eso es un animal tan esquivo y tan veloz. Además, tenía la capacidad de ver más allá. Y eso está reflejado en su ojo. Este ojo con forma de almendra, con forma de tecpatl, ¿sí? Que inclusive si le quitamos el centrito, la bolita del centro, pues prácticamente es un tecpatl en toda regla. Este ojo es, hay que decirlo, es el único glifo que lo tiene. Realmente el único animal, el único ser vivo que se ha representado a lo largo de todos los Amoshtin, el único que tiene este tipo de ojo es Mazat. Así que esto lo vuelve particular y esto le da una cualidad específica de ser un ser visionario, un ser que puede percibir, no, y como decía, no solo incluso a su entorno, está muy atento a lo que pasa a su alrededor, sino que además puede ver más allá. Así que entonces le consideraba que era un ser que tenía poderes de una visión, podía ver hacia otras realidades. Esto es muy interesante, ya que recordemos que nos encontramos en una trecena Semiquistli, muy relacionada con el Mictlán y con el mundo onírico. Así que bueno, eso también nos ayuda a entender de qué manera precisamente podía Tecpatl ser la visión del Mazatl hacia estas otras realidades, como por ejemplo el Mictlán, el mundo onírico y toda la parte pues oculta, ¿sí? Y oscura de la realidad. Muy interesante cómo se van conectando estos tonali, porque no hemos perdido el que sean lunar y solar en equilibrio. Tecistecat es regente en la trecena y hoy se nos presenta Mazat, que es un símbolo totalmente solar, ¿no? Del guerrero. Ajá. Ayer veíamos, si recuerdan, en las imágenes que todavía está ese tonali presente, que termina hasta el mediodía, venía un ave cargando una arma filosa, que nos decía Rolando, se usaba también para la madera, ¿no? Pero también se usaba para preparar esa piel del venado, en donde se hacían los registros gráficos de las cosas importantes, esos amosh. Entonces, él, dice la doctora Ana Díaz, representa por ser su piel la que se ocupaba también para ello, el cuerpo del tiempo. Entonces estamos vamos a iniciar a las 12 del día un tonali muy bonito, porque si entendemos esta idea de ser el cuerpo del tiempo, nosotros como Mazat, que también representa al hermano mayor del hombre, seremos ese espacio en donde el tiempo habrá de dejar su huella. Y ojalá y que pongamos todos nuestros sentidos, así como Mazat, porque es un animal que tiene muy desarrollados los sentidos para percibir. Dicen que en el bosque él sabe cuándo va a llover, cuándo se va a presentar Tlaloc. Está muy conectado a todas esas vibraciones y con ello va ganando sabiduría, sabiduría que se ve reflejada con esas astas que tiene, ¿no? Y en él también se ve ese proceso de inicio y de final, porque recordemos que llega un momento en que las pierde. Entonces, que nosotros teniendo esta idea, seamos hoy o pensemos en ser a partir del mediodía como este gran masacre,
que representa, como yo decía, a ese espacio en donde el tiempo se registra, que ganemos sabiduría a través de cada experiencia que vamos teniendo, para que al final de esta cuenta de 260, vamos, les preguntaba yo en la mañana en qué tonal íbamos, me decían en el 67, bueno, cuando lleguemos a los 260, seamos como ese Ahuiateotl que es precisamente en el Borgia, en la lámina 53, el cuerpo de Mazatl, con todos los signos puestos ahí, que de cada experiencia que vamos viviendo, en cada coordenada, en cada signo, nosotros vayamos quedándonos con lo mejor, vayamos encontrando esa esencia que nos han dejado cada uno de ellos en el momento que arribamos a este espacio-tiempo, para que nos veamos así, grandes, hermosos, ágiles también, como lo es el Mazatl, que está muy representado en esta cosmovisión. Hay muchos relatos sobre él. Leía yo en los cantos eróticos, está muy representado el Mazatl como un animal grande cuyos cuernos, cuyas astas, cuando son grandes y hermosas, son también las armas que él tiene. Y ciertamente las ocupa para enfrentar a otro como él y no perder ser el líder. Por eso yo creo es también el símbolo de los grandes líderes, ¿no? A través de esas astas él gana su lugar entre su manada. Entonces, qué bonito que hoy lo tenemos como símbolo solar y recordemos que su señor regente pues es Tlaloc. Entonces, imagínense todo ese poder que tiene, ¿no? Bueno, sigamos a ver qué nos puede comentar Rolando. Ay, ¿dónde anda Rolando? Bueno, pues no sé. No, porque es que pensé que iba a hacer la descripción, Gerardo, de la lámina de Tlaloc. Pues no sé, ¿sí vas a proceder con la descripción? ¿No está por ahí? Bueno. Sí, aquí Entonces, estoy. vamos a Además que, iniciar. perdón, pero es que tengo la garganta irritada y Bueno. aparte estoy con la nariz muy suelta, entonces me estaba arreglando un poco. Muy bien. Bueno, sí, sí, efectivamente, Mazatl es un ser solar, sí, es un emblema del sol, así como también lo es el águila. Mazatl lo es del sol, y su contraparte, la luna, viene mañana, que es Tostli. Entonces, y este ser lunar, a pesar de ser un ser precisamente por ser lunar, digo solar, está relacionado con lo ígneo, con el calor y con lo diurno, pues su regente es el señor Tlaloc. Hablamos siempre de este equilibrio, de esta aparente contradicción, pero que ya está volviendo, de tanto reiterarlo, precisamente ya se convierte en algo que se nos convierte en algo familiar, el ver cómo el equilibrio entre lo frío y lo caliente, entre el agua y el fuego, están presentes, y en este caso, bueno, pues Mazatl, siendo solar, tiene como regente al señor Tlaloc, al señor de la lluvia, las tormentas y el rayo. Es muy poderoso esa combinación porque en el regente de Quiahuitl, donde aparece Tlaloc, es el sol. Y en este caso es casi como si ahora el signo fuera el sol y Tlaloc fuera el regente, creando esa inversión, lo cual también nos deja ver que estas relaciones entre los númenes y lo que representan, tenemos cada vez que dejarlas más de ver como bajo el orden que tenemos nuestra propia mitología, tanto cristiana como todas las que conocemos de la escuela y demás, porque realmente la interacción aquí entre los númenes es más compleja. Generalmente se intercambian, se combinan, pero sobre todo se balancean, se generan muchos equilibrios, muchos atributos. Sabemos que si solo tuviéramos sol, pues obviamente no se podría la vida, y el agua tampoco por sí misma. Necesitan unos de otros y siempre están en complemento, como en complemento también aparecen en la parte de arriba, que en este caso hace una alusión muy directa a la trecena. Sabemos, como lo hemos explicado siempre, que este tipo de coincidencias se dan solamente una vez cada 260 días con tanta precisión, porque en este caso tenemos esos caracoles que están ahí, que ese es el lugar en donde habita, porque la traducción es el que habita en el caracol de Tezistecatl. Entonces ese caracol se está haciendo presente, y a la vez está haciendo presente el agua, y a la vez está haciendo presencia lo ígneo.
¿Y cuál es el resultado de la combinación de esos tres elementos? Pues el alimento de maíz, el tamal, la tortilla, todo lo que se produce a partir del maíz que viene del gran trabajo del ser humano, procede de ahí. Además, por si nos faltara algo dentro de ese temazcali, tenemos también en la parte de arriba muy adornada un tepoztli, una hacha, que tiene unas implicaciones muy importantes. Esa hacha tiene, además de la cualidad de herramienta, como la que comentaba Lili, que veíamos en el signo de ayer, también había una herramienta, un arma curva, ¿no? Allá, pues no creo que vale la pena hacer la distinción. El tepoztli también servía como hacha para trabajo y también servía como arma, obviamente, porque se han medido las piezas de bronce de esas hachas y son muy duras, muy resistentes, pues sirven para muchas cosas y obviamente también servían para las ejecuciones. Entonces, toda esa combinación en esa casa que se vuelve sagrada al combinar el fuego y ese flujo de agua que le está entrando, también es en muchos sentidos, como lo hemos visto ampliamente en el Tonalámatl, una representación de nuestro cuerpo, y si lo vemos como tal, pues es precisamente lo que constituye la esencia de todo. La carne, el tamal, que es la carne de Tonacatecutli a través de Centeos, que también está hoy presente, ya lo veremos más adelante, se convierte en lo que nos alimenta, y con el agua generamos ese calor en nuestro cuerpo, esa fuerza que lleva a cabo esas acciones grandes de los seres humanos. Entonces hoy es un día para sentir que también somos seres que, como el venado, nuestros sentidos son lo que nos da la vida. Los sentidos, mantener esos sentidos abiertos, esa capacidad que platicábamos en el programa de mirarse en el espejo, esa capacidad que tenemos de percibir, de percibirnos, de conocernos, es la que más nos mantiene con vida, la que nos permite vivir. El águila es un buen ejemplo, pero el águila tiene garras y tiene armas integradas, lo mismo que el ocelote. En el caso del venado, es un ser que tiene otros recursos para sobrevivir, porque ahí está, ¿sí? Y además es sagrado para el ser humano, representa también esa convivencia que debemos alcanzar pronto otra vez con esos seres, ¿no? No quiere decir que no se le casara, como decía Gerardo antes, no quiere decir que no se comiera su carne o se utilizara su piel, pero las condiciones eran distintas y en eso hay que reflexionar. Yo no digo cuáles son, simplemente creo que hay que reflexionar y entender cómo podría ser un mundo en el cual esos seres habitaran en la montaña y pues nosotros aquí, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, pues eso al parecer sí era lo que representaba por todos los mitos, todas las leyendas que se cuentan. Sí existía esa relación, por lo tanto, Mazat podía existir también a expensas de los otros depredadores que pues también lo cazaban y demás. Y ahí está, como nosotros, ¿no? Acercándonos al flujo de agua, al río, a beber, a escuchar detenidamente qué hay a nuestro alrededor. Y en nuestro caso también con la capacidad de, gracias al Tonalama, de ir extendiendo esa mirada, esa visión hacia diferentes partes, como si fueran los rumbos. Por un lado, hacia adelante, hacia detrás en el tiempo, pero por otro lado también hacia todo eso que es intangible, es el alma y es el espíritu de esta trecena. Tener esas dos realidades, pero tener por un lado la luz nocturna, que también es útil para ver otras cosas, y este sol joven que ilumina nuestra trecena en esta ocasión, que es también lo que nos permite iniciar este día siempre con la idea de colocar esa herramienta en nuestras manos y hacer lo que nos toca hacer, porque recordemos que hemos llegado a esta trecena, si venimos siguiendo el Tonalpohualli desde hace mucho tiempo, o por lo menos desde hace varias trecenas, nos daremos cuenta que hemos llegado ya a esta trecena con propósitos claros. Y lo interesante es que esos propósitos no se van a realizar solo en este plano, se van a realizar también en el otro plano, que es el Mictlán, que es justamente la trecena en la que nos encontramos. Para eso requerimos esas habilidades sensoriales eh, de Mazatl y esa fusión entre calor y agua, porque es lo que da la energía, y energía es lo que se necesita para este esfuerzo de entrar en ese Mictlán y llevar a la realidad lo que traemos en la mente, lo que queremos realizar, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el Tonalama, pues hay que ponerlo en práctica. Yo no les digo háganlo, yo les digo pónganlo en práctica y vean si funciona, sean prácticos y vean si funciona. Yo puedo decir que sí, ¿no? Que hay que empujar nada más con convicción que estas cosas se vayan logrando. Entonces hoy mucha sensibilidad de Mazatl y mucha conciencia de ese movimiento de nubes y lluvia, y esa lluvia que da vida que representa Tlaloc. Muchas gracias, Rolando. Sí, efectivamente. Y el otro componente de la coordenada de hoy es Ome.
el número 2, justamente, esa dualidad que está tan presente y que rige esta trecena de manera tan notoria y tan elocuente, el sol y la luna, la noche y el día, la oscuridad y la luz, están presentes precisamente también en el concepto de Ome. El número 2, que evidentemente sabemos que es una dualidad, no es una dualidad antagónica ni de opuestos, sino más bien de algo que tiene su complemento. Así como el sol complementa a la luna, se alternan precisamente para poder cumplir el ciclo del día completo, así como también todo lo opuesto necesita a su contrario para poder existir y para poder funcionar. Esa es la idea principal que está presente aquí en el número 2, en Ome, que todo surge desde lo primigenio, desde la dualidad primigenia que es Tonacatlecuhtli y Tonacacíhuatl. Bueno, pues todas esas ideas están presentes aquí. La disyuntiva, la dialéctica, lo dual, la pareja, todas estas ideas están presentes. Y también la dualidad, que es de dualidad generadora, como ya mencioné. Y como generadora, precisamente hablando de generación, tenemos precisamente a la señora, señor, Tlaltecuhtli, como regente del numeral. Aquí una disculpa, parece que no, los textos no corresponden a las imágenes, pero bueno, aquí la que estamos viendo es la señora Tlaltecuhtli en una de sus representaciones más espectaculares, que es una gran piedra que está en el Museo del Templo Mayor, y que es la señora del numeral 2 en esta cuenta de numerales. Recordemos que Tlaltecuhtli precisamente alude a la tierra, representa a la tierra aparte como paridora, pero también como devoradora. Es decir, también tiene esta función dual. Otorga vida y quita la vida, ¿sí? Genera y al mismo tiempo también absorbe, come, devora. La señora Tlaltecuhtli, que hay que decirlo, siempre está representada de frente, siempre la vamos a ver de frente, y siempre se representaba para que mirara hacia la tierra, es decir, estar en contacto directo con la tierra. Es muy interesante porque entonces era una figura que de alguna manera se creaba para no ser vista. Eso es lo interesante. Nosotros actualmente la podemos admirar en los museos de manera así como la vemos, en esa posición, pero si estuviera en su uso original, estaría boca abajo justamente tocando la tierra. Así que hay que reflexionar acerca de eso. Es muy interesante la manera en la que se utilizaban estas imágenes, y por esa razón es que esta imagen siempre se representa de frente. Y también es una figura simétrica, porque precisamente al estar representando algo plano, algo que involucra al número 2, algo que es simétrico, pues también por eso su representación es de esta manera. Podemos dividir perfectamente la imagen a la mitad y estamos viendo exactamente el reflejo perfecto de su otra mitad. Así que la señora Tlaltecuhtli, presente como señora del numeral, y también tenemos a Nechhuitzilin, perdón, al Quetzalhuitzilin, al colibrí de cola larga, al colibrí esmeralda, el colibrí turquesa, también como acompañante junto con Tlaltecuhtli del numeral 2. Muy bonitas asociaciones se pueden hacer con estos números que se presentan. Fíjate, todo aquí es fertilidad. Tenemos a Tlaloc, que es el licor de la tierra, así le llamamos también. Y tenemos a la tierra misma en una posición de parir, ¿no? En una posición de también, como dices, aparece en los grandes monolitos. En el monolito en el que ella está abajo, porque ella es el soporte, el sustento. Y como bien dijiste, se encarga de quitarle esa carne a la esencia. Decía Rolando ayer, creo, el cuerpo es el medio por el cual nosotros nos manifestamos. Ese lenguaje no verbal es a través del cuerpo que nosotros lo comunicamos.
Entonces, hay una asociación, ¿no? De que nuestro cuerpo es así, la tierra es Tlaltecutli, y en él suceden muchas cosas que no podemos ocultar, está a la vista. Quien no sepa observar y no sepa leer, pues no lo vamos a poder engañar porque nuestro cuerpo habla, se manifiesta aún cuando nosotros no querramos, ¿no? Si nuestra conciencia no quiere que se manifieste, él se manifiesta de todos modos. Y tenemos ese Quetzalhuitzili que tiene esas plumas tan preciosas y hablábamos, ¿se acuerdan? Cuando analizábamos los cantos eróticos, que la pluma de Quetzal, ¿no? Baja, desciende y es la que también ayuda a que se dé esa chispa de creación. Lo veíamos en ese mito cosmogónico de el plumón que se pone Coatlicue y de ahí surge Huitzilopochtli. Pues aquí tenemos otra vez esas ideas porque tenemos el agua, tenemos a la tierra, tenemos a esa ave preciosa. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos siendo ese sustrato, siendo ese cuerpo del tiempo en donde va a germinar lo que nosotros deseamos. Y lo deseamos con fuerza, porque como dice Rolando, hoy tenemos que autodeterminarnos a decidir qué semilla es la que va a germinar. Y en esta dualidad, porque entendiendo también que aunque hay procesos que se viven en la intimidad, en en la introspección personal, siempre es bueno socializar, siempre es bueno compartir, siempre es bueno hacer comunidad. Y en esta cosmovisión, hacer comunidad era algo muy importante porque a través de socializar el conocimiento es que se llega a los grandes aprendizajes. Entonces, aquí nos los viene a recordar la coordenada, que hagamos comunidad. Cuando hablamos del 2, también recordamos al 10, ¿no? Que son esas dos manos, ese hacer hombro con hombro, ese hacer equipo. Y estar muy pendientes de las oportunidades y de lo que se nos puede presentar, porque a veces nos metemos tanto en el flujo y vamos tan aceleradamente que dejamos de ser como ese masa que percibe hasta la mínima vibración. Entonces, que recordemos que tenemos que volver a ello, de percibir, estar muy atentos. Me encontré un relato que se llama La piedra de toque y hace alusión a esto. Dice la historia que cuando la gran biblioteca de Alejandría se quemó, solo un libro se salvó, pero no era un libro valioso y por este motivo un hombre pobre que sabía leer lo compró por unas pocas monedas. El libro no era muy interesante, pero entre sus páginas había algo realmente notable. Era un trozo pequeño de pergamino en el que estaba escrito el secreto de la piedra de toque. La piedra de toque era un pequeño guijarro que podía convertir en oro puro cualquier metal común. El escrito explicaba que se hallaba entre los miles y miles de otros guijarros que tenían exactamente su mismo aspecto, pero este era el secreto. La piedra verdadera sería cálida al tacto, mientras que los guijarros ordinarios serían fríos. Así fue como el hombre vendió sus escasas pertenencias y acampó a orillas del mar para ir probando los guijarros. Se dio cuenta de que si recogía guijarros ordinarios y los arrojaba en el mismo lugar porque estaban fríos, podría volver a recoger el mismo guijarro cientos de veces. Por lo tanto, cuando sentía que un guijarro estaba frío, lo arrojaba al mar. Se pasó un día entero en esta tarea. Sin embargo, ningún guijarro era la piedra de toque, pero continuó haciendo lo mismo. Recogía un guijarro frío al mar, recogía otro guijarro frío al mar y al mar, y así pasaron días que se convirtieron en semanas y semanas en meses. Él siguió insistiendo de la mañana a la noche. Sin embargo, cierto día, a media tarde, recogió un guijarro caliente con tal mala suerte que, acostumbrado a que todos los que recogía estaban fríos, lo arrojó sin darse cuenta. Había creado un hábito tan fuerte de arrojar cada guijarro al mar que cuando al final llegó el que tanto deseaba, también lo arrojó. Ocurre lo mismo con la oportunidad. A menos que estemos atentos,
Es fácil no reconocer una oportunidad cuando se nos presenta y es igualmente fácil desperdiciarla. Entonces hoy nos llega este venado que es el cuerpo del tiempo, con toda esa sabiduría que debemos de tener para saber elegir y cuando llegue el guijarro calientito, no tirarlo al mar, aprovecharlo, ¿no? Entonces, creo que este relato venía muy ad hoc a lo que queremos que quede hoy muy firme, la idea de ser esa tierra fértil en donde las grandes ideas, los grandes propósitos se cumplan. Estamos en el día 2 de esta trecena. Todavía nos faltan varios, pero si hoy reforzamos eso, vamos a poder lograrlo. Somos ese Massad que está construyendo sus astas, ¿no? Ahí van, chiquitas, pero ahí van. Entonces, vamos a ser muy, muy fértiles. Imagínate que podamos lograr lo que los anteriores hicieron con el maíz. No, hombre, qué mejor ejemplo, ¿no? Por eso lo pusiste ya al Señor de la Noche. Bueno, sigamos. Cedo Ya te la palabra. dirigí, ya te dirigías hacia allá, entonces por eso lo puse. Así es, esa fertilidad y todas las ideas que estamos comentando, pues confluyen también y se refuerzan con el Señor de la Noche, el Señor Sinteotl, esta emanación directa, esta advocación directa de Tonacatecutli, el Señor de nuestro sustento, que en este caso es mucho más enfática la cuestión del sustento, ya que Sinteotl no es el dios del maíz, es el maíz mismo, el maíz encarnado. Así que todas las ideas y todos los conceptos que podamos tener alrededor del maíz, esta planta tan maravillosa que resulta en un cultivo que se llevó a cabo a lo largo de miles y miles de años para llegar a la perfección de lo que es hoy esta planta, pues bueno, aquí está representado en Sinteotl como Señor de la Noche, para venir a rematar precisamente todas las ideas que hemos estado comentando. La postura de Tlaltecutli es parcialmente parir, pero también engendrar. Y especialmente lo diría en el caso de hoy, es más engendrar que parir porque tenemos a Tlaloc, que es masculino y es fecundador. Entonces también creo que es el énfasis que se hace muy grande en este tipo de coordenadas, donde los números se combinan y tenemos también, por si fuera poco, el resultado de esa unión, que sería el maíz precisamente, que sería eh, Sinteotl representando o encarnando al maíz en general como ese ser que surge de la fusión de tres factores importantes, porque aquí nosotros somos el que está desde dentro del Cali, pero hay que verlo también de afuera. El maíz surge por la intervención de Tlaloc, de Tlaltecutli, pero también de nosotros que estamos viendo esta cuenta y ese Tonalámatl. Influyen las tres cosas, lo mismo que en nuestra vida influyen las tres cosas, por decirlo a grandes rasgos. Y Por otro Tonal, lado, la dualidad, así es, exactamente, que además implica esa otra parte que también es la noche y la luna, que hoy en día la tenemos como relegada a una piedra flotante en el cielo, pero que la verdad influye mucho en la vida, muchísimo más de lo que nos damos licencia hoy en día de creer, ¿no? Cuando podría analizarse esos fenómenos que hemos platicado aquí de influencia que tiene la luna sobre los nacimientos, por ejemplo, que es algo que está observado por cualquier médico que haya, o cualquier persona que se haya dedicado a atender partos, podrá hablar de eso, ¿no? Entonces podrá decirnos, pero es algo como que un dato al que no le hacemos tanto caso y es bastante real. Entonces tenemos esa parte lunar, esa luz blanca, esa luz plateada nocturna y esa luz diurna. En ese sentido, vale la pena remarcar que el Tonalámatl y en general el Tonalpohualli es un fractal. Por ejemplo, para entenderlo bien, cada trecena hacemos recorridos por los 4 rumbos. Y esos recorridos por los 4 rumbos a la vez equivalen, o cuando se hace fractal y cuando se va al siguiente nivel, equivale a cada uno de los rumbos de las trecenas. Es decir, también en las trecenas vamos rumbo por rumbo por rumbo, exactamente en el mismo orden. Entonces, al entenderlo como un fractal, podemos entender que así como
hay una gran división en el mundo a través de dualidades, día y noche, frío, calor. Esas dualidades, si las empezamos a reducir, también esas dualidades entran en nosotros. Entonces, creo que hoy es un día para reflexionarlo. Ya teníamos el elemento de masa, tenemos esa fusión, esa energía, ese calor. Y ahora con Tlaltecutli, sumando a Tlaloc y sumando a Cinteotl, creo que ya nos queda claro lo que está ante nosotros, ante esa dualidad. Esa dualidad generadora es la que tenemos ante nosotros. Hoy perfectamente consolidada, todo en dualidad. También tenemos como cubriendo la trecena otra dualidad, pero en este caso el sol, la luna, aquí tenemos el agua, la tierra, y pues todo eso converge en nosotros. Nosotros somos ese hermano del maíz, ese Cinteotl, necesitamos esa agua, pero no solamente el agua como aparece aquí, sino el agua también como hay que leerla en una moshli, a través del significante. ¿Sí? A través de lo que nos está indicando el agua, la casa y todo eso. Entonces, estamos en un cultivo, en el cultivo de este propósito que decidimos hace exactamente una trecena. Ya cuando llegamos a la imagen de pronóstico, a la imagen mántica, habrá oportunidad de profundizar en eso y regresarnos un poquito 13 días para recordar que hace 13 días tomamos una decisión de vida o muerte acerca de qué íbamos a decir, qué íbamos a hacer, hacia dónde íbamos a caminar e hicimos una ofrenda. Hoy en día estamos entonces en ese punto donde ya está decidida esa idea y ahora lo que toca es hacer que esa idea comience a crecer y lo que el Tonalámatl nos está indicando es que tenemos que observar en los dos mundos, en el Mictlán y en esta realidad y en este caso analizar todo desde la dualidad para penetrar por este camino que a continuación se va a venir a complementar también con las imágenes de pronóstico, que es la que nos van a dar la siguiente clave para continuar avanzando sobre esta trecena. Sí, estaba pensando ahorita que veía la imagen, que en alguna ocasión dijimos, ¿no? El maíz es tan diverso, así como el hombre, ¿no? Tiene diferentes formas. Tenemos el maíz para el pozole, el maíz palomero, el maíz rojo, el maíz azul, y así es el hombre. Y pensaba también en la Chimalxóchitl, ¿no? Que es ese escudo que sigue, esa flor que sigue al sol. Pero recordé, y le decimos girasol, ¿no? Pero recordé que hay un cantautor muy sensible a las cosas, a las emociones del hombre, que también dice que a veces él crea el concepto de la giraluna. Y hoy me acordé porque si estamos en una trecena en donde también tenemos a Tezistecatl y tenemos a Mextli, en su versión femenina es la luna, bueno, pues también podemos ser girasol y podemos ser giraluna para en estos dos planos que nos vamos moviendo, pues extraer lo mejor de nosotros mismos a la hora de situarnos ahí, tanto en el espacio solar como en el espacio lunar, porque como bien decía Sabine, es la luna sana, nos cura, y bueno, pues aquí estamos para hacer esa planta cultivada, porque no nada más es sembrarla, sino cultivarla, y nos recuerda que nos tenemos que cultivar a nosotros mismos, y en ese proceso vamos a ayudar a otros. Y sí se antoja de verdad ir al vapor o al temazcal, pensando en esta coordenada y con Tlaloc y con todas estas ideas, ¿no? Como para que, es como entrar al temazcal también es como regresar a ese útero en donde nos gestamos, como bien dice Rolando, y ser esa tierra que se está preparando para dar fruto, para dar ahí algo grande. Bueno, pues vamos a las imágenes mágicas. Muy bien. Aquí en la parte de abajo tenemos a una imagen muy elocuente y muy poderosa. Una imagen que tiene dos o tres símiles a lo largo del Tonalpohualli, y hace poco vimos uno de ellos, donde veíamos a un hombre que estaba precisamente sosteniendo a una serpiente por cerca de su cabeza, de alguna manera como conteniéndola, como luchando con ella, como controlándola, dominándola. Y esa serpiente que además salía por el medio de sus piernas. En este caso tenemos a la misma serpiente y a un hombre también en una actitud similar, pero ahora
este hombre desnudo, además de estar confrontándose con la serpiente de frente directamente, están viendo cara a cara la serpiente y él, una serpiente enorme, una serpiente muy poderosa. Además, él tiene una cuerda de sacrificio alrededor de su cuello que está siendo sostenida por él mismo. Es decir, él mismo se está poniendo esta soga en el cuello, esta soga de la penitencia. Creemos que porque él está llevando a cabo una especie de contención, está domando su voluntad, está controlando su energía y en la actitud que tiene, incluso está hincado, ahora sí que está más cerca de la tierra, está llevando a cabo esta especie de contención que se ve muy claramente como él lo tiene alrededor de su cuello y al mismo tiempo confrontándose con la serpiente de coral, en clara alusión a esta lucha que está llevando este hombre con esta serpiente por el control de la voluntad, por el control de su propia energía. En la parte de arriba también vemos una escena en la que vemos a dos seres, uno de ellos personificando a Mictlantecutli, el que está de color azul, de color gris más bien, y que tiene los emblemas del señor del Mictlán. Tiene la quijada descarnada, tiene el tecpatl en la nariz, tiene este cabello nocturno porque tiene estrellas y ojos estelares ahí puestos. Y este personaje está llevando a cabo una danza de victoria porque él hizo cautivo en la batalla. Venció a este otro hombre de color rojo y lo está tomando por los cabellos en actitud de triunfo. En cambio, el otro hombrecito está en actitud pues, de derrota, ya que él se encuentra precisamente todo tonado, ¿sí? Todo emocionado, por llamarlo de alguna manera, pero está completamente inutilizado, completamente ya es un cautivo, ya está atado de manos. Y entonces el otro, pues lo que está haciendo es precisamente, de alguna manera, danzando y presumiendo su victoria, presumiendo a su cautivo. Entonces, pues ahí tenemos dos imágenes muy interesantes que nos hablan de contención, que nos hablan de control y que nos hablan de un dominio. En este caso es un autodominio, el que vemos en la parte de abajo, y en la parte de arriba pues lo podemos ver de manera dual también. Es un dominio ejercido por otra cosa que no somos nosotros, otro ser que no somos nosotros. Nos podemos, como siempre nos gusta mencionar, identificar con quien está dominando, quien está venciendo, quien está siendo un cautivo, o nos podemos precisamente también identificar con el que ya fue cautivado, el que ya fue derrotado. Así que tenemos estas dos imágenes de contención y de dominio en estas escenas, y bueno, pues vamos a analizarlos desde la perspectiva de la coordenada Ome Mazatl. Sí, son dos imágenes efectivamente de contención, pero que vienen en una secuencia, y eso es muy importante siempre entenderlo, porque en primer lugar ayer tuvimos un comienzo con esa salida de un espejo en llamas de Tezcatlipoca, y una actitud también de ofrenda, de introspección de Cali. También es bueno y es importante mencionar que no hace mucho tuvimos esa otra imagen, pero el contexto era un poco distinto, y era distinto porque en ese momento apenas estábamos llegando al primer proceso de ese acto de comenzar a cuidar de ese tona, que es de lo que está hablando la serpiente, porque la serpiente roja aparece en diferentes contextos y siempre aparece representando esa energía primigenia, ¿sí? Esa energía que tiene que ver sobre todo con la esencia más profunda del ser, esa energía que viene por intercambio, que pasa desde esa irradiación primigenia que vemos en la lámina 29 del Borgia, esa ebullición iniciática, provoca ese flujo serpentino nocturno, pero que tiene esa máscara roja. Y toda esa energía viene a culminar precisamente, lo habíamos meditado, lo habíamos platicado en anteriores ocasiones, viene a desembocar en nosotros, por lo menos a través de nosotros pasa esa energía y se puede convertir
es tan poderosa que se puede dar lugar a otro ser con ella. Ese es el Sentry, esa es nuestra semilla de maíz. Pero también esa energía puede utilizarse para cualquier otra cosa que hacemos. Lo que nos están diciendo enfáticamente siempre es que nosotros tengamos ese control sobre esa energía y sepamos administrarla adecuadamente para cada cosa. A veces para el uso de nuestra sexualidad y a veces también para otros usos que juzguemos convenientes. Precisamente esa es la parte de responsabilidad que le deja a uno el Tonalámatl. El hacerse responsable de esa energía y del uso que uno le da más conveniente con conocimiento de todo lo que implica. Ahora, también la contención del individuo en esta imagen es mucho más fuerte. En la otra, más o menos, la serpiente era más pequeña y la tenía con la mano, sostenía balance con ella. En este caso ya no. En este caso la serpiente es enorme y él ha tenido que recurrir al Mecatl para entrar en un acto ya de mayor sacrificio, ¿no? Un principio del Tonalámatl es justamente que no hay nada, no pasa nada si no hay sacrificio, hay un sacrificio necesario, y en este caso es la contención de esa energía, es el sacrificio que se nos está pidiendo, ¿no? No nos está dando una carga moral ante eso, no está diciendo que sea mala el sexo, no está diciendo nada por el estilo, no está diciendo nada más que aprendamos nosotros a contener esa energía. ¿Por qué? Porque desde el momento en que al final de la trecena anterior la trabajamos, esa energía se fue incrementando, esa energía fue creciendo y hoy es de ese tamaño que le estamos viendo ahí. Entonces, obviamente, controlarla es más complicado. Por eso nos está diciendo el Tonalámatl que seamos más fuertes, más fríos en nuestra mente. Cuestión que también se viene a reforzar en la imagen de arriba, porque en la imagen de arriba nos están poniendo a un ser muy tajante, que es Mictlantecutli. Mictlantecutli, que también aparece en esa lámina primigenia como el gestor de esa bullición iniciática, en la lámina 29, el que ojalá y lleven el gusto de ir a revisar esa lámina, porque ahí contiene muchísima información que como los hemos platicado muchas veces y ya lo decíamos hace un momento, es como un fractal. Esa escena que nosotros estamos viendo aquí es una escena que se reproduce hacia arriba y hacia abajo en lo que estamos viendo. Y en este caso nos están hablando de este ser que representa el lugar del silencio, el lugar de la muerte, ¿sí? Y es el que tiene el poder para contener a ese ser cargado ya totalmente, porque estos seres que vemos aquí en esas escenas, que son 6 en total, 6, el número que como decíamos ayer, estábamos en el sexto signo, en la sexta trecena, en el número 6 que representa Mictlantecutli, y en estas 6 escenas donde aparece Mictlantecutli, el personaje que aparece con él es distinto siempre, y eso es lo que hace la diferencia. Y en este caso nos están poniendo, para hacer el espejo con la imagen de abajo, a un ser que es todo cargado de ese tono, de esa energía, esa potencia creativa, potencia sexual, potencia de generadora. Ese ser está completamente cargado de ahí, pero también es necesario que ese ser no se tenga ese control, esa gestión. Podríamos hacer muchas atribuciones a la aparición de Mictlantecutli por ahí. Podemos hablar desde el punto de vista del cambio, ¿sí? Que el cambio y la transformación constante realmente es lo único que va a hacer que podamos domar esa energía poderosa y pueda seguir el cauce mejor, que es el que nos va marcando el Tonalámatl. Pero también recordemos que en esta trecena del Mictlán estamos muy vinculados al mundo del sueño, al mundo del dormir, a cuando nos vamos a dormir y en los hechos morimos. En ese caso, yo veo esta imagen porque finalmente veo a un hombre, a un ser humano disfrazado de Mictlantecutli, llevando a cabo una aprehensión. Yo lo veo bajo la perspectiva de que también cuando despojo de la carne y me voy al Mictlán todas las veces que me voy a dormir, me voy al mundo onírico o al sueño, soy ese ser oscuro, ese ser del Mictlán, ¿sí? Formo más parte de ese mundo en ese momento que de este, porque en este pues baja mi respiración, baja mi cuerpo de acción, me quedo recostado, ¿sí? Pero el resto de mí, el resto de lo que soy, que es conciencia, que es todo, es un ser del Mictlán. Como lo que representa Mictlantecutli, hay un desprendimiento del cuerpo, de la carne, y estamos existiendo ahí de esa forma. Entonces, al establecer esa dualidad, el ser que está ahí con la cuerda en el día, en la vigilia, ¿no? Está controlando esa energía para poder utilizarla de la mejor manera. En algunos casos será para procrear y en otros casos para hacer otras cosas. Tiene su contraparte allá arriba.
donde tienes la oportunidad donde las reglas que tenemos aquí no existen ni son las mismas, donde somos otro ser, donde tenemos capacidad de entrar en otros planos, en otras realidades de nuestra propia mente que nos pueden llevar, por ejemplo, a cosas muy interesantes como ese momento del que hemos hablado, el momento en que nos hemos gestado y que está ahí en ese archivo, pero que no tenemos acceso a él porque no tenemos el hábito de tratar de entrar en él, porque lo hemos perdido, porque se ha ido disipando a la hora de la vida diaria, las prisas, el abandonar la ritualidad. Hoy estamos muy abandonados de la ritualidad. No somos rituales en general. Y es demasiado importante. Entonces, todos los rituales nos llevan a convertirnos en ese que está ahí y que es también desde allá, desde lo que podemos entender de ahí, de lo que podemos componer de nuestra totalidad, de esta dualidad de la que estamos hablando. Sí, porque esa dualidad al final, ¿de qué se refiere? Sí, que tengo un lado izquierdo y un lado derecho, sí, esa es la dualidad, pero sigo estando aquí. La otra dualidad equivale a la dualidad que nos marcan Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, ¿no? Que existen en un mundo, que los dos, pero cada uno en mundos distintos y son complementarios, y de repente el Tezcatlipoca viene para acá y Quetzalcóatl va para allá. Y más concretamente, en esta trecena tenemos esa misma dualidad. El ser de la noche, el ser nocturno, pero que además es el viejo, la luz vieja plateada que es Tezistecatl. Y el otro ser, matutino, joven, el niño príncipe, el sol de la mañana, el primer sol que ves brotar por el horizonte, pues esa es la dualidad que compone. Igual en nosotros existe esa dualidad, el que está aquí, el que les está hablando ahorita, y el otro que también va al Mictlán todas las noches. Entonces, aquí nos están hablando de esa energía y ese control a través de entender esa dualidad posible. Por lo menos creo que es una buena oportunidad en el Tonali de hoy para poder explorar en esas dos regiones ese control del Tona y ya no quedarnos solamente con el control del Tona aquí, como lo hacíamos en el anterior, donde nuestra energía era más chiquita. No, ahora que tenemos ya más energía, podemos aprovechar y entender esta misma energía creativa aquí y allá y ver cuál es el resultado, porque lo vamos a necesitar para completar el trabajo en lo que resta de esta trecena que apenas comienza. Así es, hablabas de que nos hemos alejado de la ritualidad y es cierto. Y yo pienso que pequeñas acciones que nosotros podamos hacer de manera constante, la palabra rutina a veces no nos gusta porque pensamos que involucra cierta monotonía, pero si le ponemos a la rutina otro sentido, el decir, hacer pequeñas cosas que nos recuerden que estamos, por ejemplo, iniciando nuestro día, ¿no? No nos levantemos así de sopetón y córrele, córrele, ¿no? Sino darnos el tiempo para a lo mejor incorporarnos, respirar, como programarnos a hacer un espacio para sentir ese cambio, ese volver de ese mundo onírico y fortalecernos. Igual para acostarnos, ¿no? A dormir o a morir, que también vendría bien la palabra. También prepararnos, hacer pequeños cambios que de manera constante, si los repetimos, nos van a llevar a esa ritualidad, ¿no? El hecho, por ejemplo, de levantarse, lavarse la cara, mirarse al espejo, reconocerse despierto otra vez con todas las ganas y el ímpetu, ¿no? Hablábamos de que hay ciertos días para ser guerrero, pero en esta coordenada vemos que también es un día para ser guerrero, para cultivar ese valor, esa osadía, esa fortaleza, esa agilidad y sensibilidad al mundo o al espacio en donde estemos, porque recordemos que también Mazat es insignia de Mixcoatl y de Camaxtle, y hoy viene con un piecito que nos indica tomar dirección, ¿no? Que este camino esté bien forjado y bien visualizado por nosotros, que logremos controlar todos esos impulsos que nos alejan del verdadero propósito al que queremos llegar. Por eso yo creo este hombrecito, así con la cuerda acá, ¿se acuerdan que decíamos a veces está en otras posturas, pero aquí la tenemos aquí, él mismo está controlando, está redirigiendo, está domando, pienso yo, sus emociones, su temperamento, su carácter lo está forjando y la serpiente lo está mirando como diciendo, pues sí, vamos a hacer equipo, ¿no? Vamos a ponernos en equilibrio. Y en el mundo onírico, bueno, pues sí, ese ser tonado que somos, pues
terminar de perfilarlo para que cuando despierte esté listo para el actuar del día a día. Creo que cada día es una oportunidad que tenemos de ser como ese Mazat, el hermano mayor del hombre, el cuerpo del tiempo, el guerrero, la sensibilidad. Entonces, con todas estas ideas, el conjuro que yo escribí para hoy es Nejmi Ome Mazat. Yo soy dos venado. La agilidad, la esbeltez, la majestuosidad, más aún los sentidos muy despiertos para percibir la realidad con sabiduría y gozo por la libertad de ser de Anáhuac. Muy bonito la reflexión. Creo que ahora sí estamos en un punto de mucho compromiso porque nos estamos ya fijando muy claramente que tenemos ya los dos elementos necesarios en dualidad, en un día de dualidad, para poder ya darle forma a esto que venimos trabajando desde que inició esta vuelta de 52 días y que hoy ya la hemos avanzado bastante, ya estamos en el tonal 15 de esa vuelta. Entonces, vamos en un camino y creo que tenemos un buen día, nos pinta un buen día. Yo se lo recomendaría a quienes nos escuchan que hagan lo posible por hoy interactuar con mucha conciencia y mucho ritual para afianzar esa conciencia en los dos planos, ¿no? Créame que si se vuelven ritualistas acá, allá va a ser una réplica, porque allá siempre hay una réplica en mi clan de lo que estamos haciendo aquí. Entonces hay que hacerla más. Piensen nada más, si no estamos conscientes allá de repente, pues aquí también nos está faltando cierta conciencia, ¿no? Entonces todo eso se va balanceando. Sería, creo que Así una es. buena idea para transitar hoy. Y si es Sí, y una ya que me... réplica, quiero contarles una anécdota rapidita de esa réplica que acabas de mencionar. Eh, yo puse mi alarma, pongo normalmente 3 alarmas, pero no escuché la primera y la segunda la escuché y yo asumí que me había levantado y que ya estaba yo con ustedes aquí en la transmisión y de repente ustedes se congelaban y yo decía, ¿qué pasa? No los oigo tan congelados. Y entonces en ese tratar de hablar y de ver qué pasaba, si de verdad estábamos congelados, era yo o qué, me desperté y dije, no es cierto, no ha empezado, apenas voy, ¿no? Y rápido me cambié, me puse y todo, y en los primeros minutos de la transmisión me pasó, se congelaron, y yo decía, bueno, y entonces ahí está, ahí estuvo la réplica, ¿no? De la que tú hablas, o sea, Sí, y cómo exactamente. las tonalcidencias se dan para verdaderamente, a mí esa anécdota me acaba de decir con lo que tú acabas de mencionar, que es así como lo estás diciendo, o sea, en los dos planos nos estamos moviendo y uno es réplica del otro, verdaderamente sucede. Cuando te pasa, no te queda más que compartirlo para que otros se conecten, de verdad. Estamos Sí, invitados a sí, esto. claro. Sí, sí, por supuesto. Cacuilo. Ya que comentaban acerca de la ritualidad y la rutina, pues la línea que separa la una de la otra es muy delgada. En realidad la rutina lo que es un ritual ya carente de todo significado. La ritualidad, perdón, la rutina, hasta las palabras se parece, fíjese cómo tienen las mismas letras, rutina y ritual. Nada más que la rutina es ya un ritual que ya perdió todo su significado y que ya se volvió solamente repetitivo y monótono porque ya no tiene ningún fondo, ya no tiene ninguna esencia detrás de sí. Así que lo que tenemos que hacer más bien es que las rutinas, convertirlas en rituales significativos que estén cargados de nuestra energía y de nuestra voluntad para que cada cosa que hagamos justamente sea significativa. Hasta la más insignificante, aquí recuerden que cuando hablamos de ritualidad, no estamos hablando de una gran ceremonia que tenemos que montar para poder hacerlo, no. Estamos hablando de llenar de significado cada uno de los actos que llevamos a cabo en el día, con mucha conciencia, con mucho control y sobre todo con mucha atención. Eso es lo importante, porque hoy Massa también nos indica esa observación profunda a través de la mirada para ver más allá. Y en la medida que podamos ver más allá, concentrarnos, observar y poner más atención para volver las rutinas rituales. Bien, pues
así llegamos al final de esta transmisión. Espero que haya sido de su agrado. Les agradecemos también que pasen a nuestras redes, a Instagram, a Facebook y a YouTube, donde nos pueden encontrar toda la información que complementa a este programa, a esta transmisión y a todas las que hacemos todos los días. Y bueno, les agradeceremos mucho también pasar a YouTube y suscribirse, ¿sí? Vamos muy bien con el canal de YouTube, así que ahí también están de manera ordenada todos los programas que, al menos de los últimos 70 y tantos días que hemos hecho, ya están colocados en YouTube, así que cualquier dato que quieran confirmar o algún tonali que quieran repasar o compartir, pues ahí está ya de manera ordenada toda esa información. Así que bueno, pues les agradezco mucho su atención, les mando un fuerte abrazo, excelente día y mucho mejor tonali. Gracias compañeros, Buen gracias. Hasta tonali. pronto. Que Buen tenga muy día. buen tonali. Gracias, buen día.